Vamos a recordar los conceptos de calor y temperatura, que aunque cotidianamente solemos confundirlos, pues vamos a ver cómo en física son dos términos completamente diferentes, aunque están relacionados. El calor es una energía que se mantiene en constante movimiento y fluye siempre desde el objeto que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. La temperatura es la medida de qué tan caliente o frío es un material o una sustancia, así de simple, y podemos medirlo con el uso de un termómetro. Un concepto un poco más técnico nos dice que la temperatura es la medida de la energía cinética que tienen las partículas que forman una sustancia. El equilibrio térmico es el punto en el que dos sustancias igualan sus temperaturas a través de un proceso de transferencia de calor, cuando inicialmente tenían una temperatura distinta. Por ejemplo, si yo tengo agua fría y la combino con agua caliente, voy a obtener agua tibia. Y este punto en donde toda el agua alcanza la misma temperatura se llama equilibrio térmico. ¿Qué efectos tiene la temperatura o los cambios de temperatura sobre los cuerpos? ¿Has observado qué sucede si dejamos un globo expuesto al sol? Revientan, ¿verdad? ¿Sabes por qué ocurre esto? Cuando aumenta la temperatura de los cuerpos, las partículas aumentan su movimiento y eso lo podemos ver recordando un poquito el modelo de partículas. Al aumentar la temperatura, tienen mayor energía y tienen mayor movimiento. Y esto genera un aumento en las dimensiones de los cuerpos. A este fenómeno se le conoce como dilatación térmica. ¿Dónde podemos ver nosotros la dilatación térmica? Bueno, pues si observas con detalle las carreteras y las calles por donde transitas, vas a observar que tienen segmentos un poquito abiertos como este que se ve aquí, que se llama junta de dilatación, que lo que hace precisamente es prever ese incremento en el tamaño del concreto para evitar que la calle reviente, como lo estamos observando en esta calle. Otro ejemplo de dilatación térmica es cuando planchamos nuestra ropa. Antes de pasar la plancha caliente, la ropa se ve como contraída, más pequeña, y al plancharla parece como si se hiciera más grande. Pues sí, aumenta un poco su superficie debido al aumento de temperatura. Otro ejemplo que observamos de dilatación térmica en nuestro entorno es en las vías del tren. Las vías del tren están construidas con un espacio que se llama junta de dilatación, que lo que hace precisamente es prevenir este accidente que estamos viendo en esta imagen, donde el riel se sale y bueno, pues puede provocar un accidente en el carril. La dilatación térmica también se aprovecha en el moldeado de los metales. ¿Alguna vez has batallado para abrir un frasco de mermelada, por ejemplo? ¿Te has fijado que nuestros papás solían calentarla un poco para abrirlo? Pues lo que ocurre es que el calor dilata la tapadera, hace que aumente un poco su tamaño y entonces sea más fácil abrirlo. Otro ejemplo de dilatación térmica es en las carreteras, cuando observamos los accidentes donde las llantas revientan. Esto ocurre porque debido a la temperatura del ambiente y el movimiento que lleva la llanta en el pavimento, aumenta su temperatura, calentando el aire que contiene y generando algunas veces que estas llantas revienten. ¿Qué tipos de dilatación podemos encontrar? Tenemos dilatación lineal cuando aumenta la longitud, como por ejemplo en los cables de luz. Tenemos dilatación superficial cuando aumenta el área. Podemos poner como ejemplo una prenda que planchamos. Y tenemos la dilatación volumétrica cuando aumenta el volumen de los materiales, como por ejemplo el ejemplo de la llanta o del globo que revienta cuando lo exponemos al sol.